Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, noches a todas y todos. Sí, ahí estamos. Perdón por pasar. No hay problema, estamos entre amigos. Oficialmente. Sí, no, pero a la salida te cobramos. No, primero, gracias por la invitación a la agrupación, también gracias a todos ustedes por la presencia. La verdad que han hecho todo un esfuerzo, se nota el esfuerzo de la organización por esta conversación, digamos, esta actividad. Lo charlamos con Mariana, que nos conocemos ya desde hace demasiados años, que también es conveniente y es necesario hablar, incluso también lo comentábamos con los chicos y las chicas, porque para tratar el tema no hace falta hacer un discurso de barricada. O sea, todo lo que se decía al inicio en cuanto a definiciones políticas, porque también hay que hacer una diferencia entre cuando se habla políticamente y se define políticamente respecto de cuando se habla técnicamente y jurídicamente. Entonces, para el caso del análisis de lo que está pasando en Palestina, no hace falta hacer discursos de barricada. ¿Por qué? Porque las mejores definiciones técnicas y jurídicas cuajan con lo que está ocurriendo. Entonces, cuando se habla de que se está cometiendo un genocidio, no es solamente una definición política, no es solamente un discurso, no es un argumento. Es algo que está ocurriendo técnicamente, o sea, jurídicamente está cometiéndose ese crimen. Cuando se está diciendo que se violan crímenes o delitos, se cometen delitos de lesa humanidad, está ocurriendo técnicamente eso. O sea, cuando se utiliza alambre como método y arma de guerra, o sea, se está provocando la hambruna en una población específica determinada dentro de una región territorial. Se está ocupando, o sea, militarmente, y se está avanzando sobre fronteras que estaban señaladas como, no sé, imposibles de ser violadas. Esto es la Franja de Gaza. O sea, estas cosas no son un decir, ¿sí? O sea, es algo que realmente está ocurriendo. Entonces, por eso no, o sea, hacer un análisis técnico, hacer un análisis jurídico, hacer una actividad académica, es necesaria y es conveniente para precisamente abordar este tema. Bueno, Mariana al inicio, y por eso también decidíamos de que ella, o sea, era lo más pertinente que era iniciar la conversación, porque el raconto histórico es muy importante, porque esto es un conflicto que viene ya de muchísima data, ¿sí? Y no es solamente los últimos años o las últimas décadas o el siglo XX, o sea, es... Y no es el 7 de octubre. O sea, claro, y no es a partir del 7 de octubre. O sea, es algo que viene de generaciones, ¿sí? O sea, es un conflicto que arrastra demasiado como para analizarlo con la última información que circula en internet o la última noticia que aparece en los diarios. Para hacer un análisis, digamos, y tratar de identificar un mapa, no un mapa territorial, sino un mapa de las cosas que están ocurriendo, hay que saber que lo que está pasando en Gaza incluye, en términos jurídicos, cuestiones que involucran a violaciones de derechos humanos, cuestiones que involucran a violaciones del derecho internacional humanitario, cuestiones que involucran el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, cuestiones que involucran lo que es la prohibición, que es una obligación genérica de la comunidad internacional y de Naciones Unidas, que es la prohibición del uso unilateral de la fuerza, es algo que también involucra el derecho internacional general. Entonces, hay que saber distinguir de cuándo estamos hablando de una cosa de la otra o de la otra. ¿Por qué? Porque en el derecho internacional es disperso, ustedes ya sabrán que es una materia no codificada, así que tenemos distintos tratados, distintos textos jurídicos que analizan y abordan cada uno de estos campos. Eso, digamos, como para entender más o menos el mapa, ¿sí? La estructura del tema y del análisis del tema. Y otra cuestión que también mencionaba Mariana recién y que me parece que es muy pertinente, es que la cuestión que hace a lo que ocurre en el conflicto entre Palestina e Israel está en distintas zonas geográficas, distintas áreas que no son el mismo conflicto. Una cosa es lo que pasa en la Franja de Gaza
y otra cosa es lo que pasa en Cisjordania, y otra cosa es lo que pasa en Jerusalén, y otra cosa es lo que pasa en los Altos del Golán, y otra cosa es el conflicto en general, ¿sí?, entre el plan de partición, o sea, todo lo que es Palestina en general. ¿Por qué? Porque en cada uno de estos lugares geográficos el conflicto arranca en fechas diferentes. Entonces, y el problema es distinto. Porque yo he visto que, y quienes seguimos lo que está pasando en la Franja de Gaza y en el conflicto en general, vemos que también hay mucha confusión. Muchas veces se habla del territorio ocupado, ¿sí?, o sea, del viejo territorio ocupado, y el viejo territorio ocupado por parte de Israel es Cisjordania, no es Gaza. Gaza no estaba ocupada. Gaza está siendo ocupada ahora. Eso es nuevo, ¿sí? La ocupación, la situación de los colonos que bien mencionabas, eso es Cisjordania, ¿sí?, que es la parte más grande de Palestina, del territorio palestino. Y eso está siendo dividido, de hecho, en unos, como si fueran, si ustedes ven en el mapa cómo va cambiando, en unos islotes, ¿sí?, parecería que son como unos islotes, y eso es algo que ocurre desde hace décadas. Eso no es algo novedoso. Lo que está pasando de nuevo es lo que ocurre en la Franja de Gaza, que era todo un territorio apartado de lo que es Cisjordania, o sea, Palestina también tiene una situación bastante compleja. Es un país, ¿sí?, con un territorio dividido en dos. O sea, no hay una integridad territorial continua que el plan de partición permitía eso, que tanto el Estado judío como el Estado árabe que se crearan tuvieran, ¿sí?, una conexión entre sí. ¿Sí? Esto es algo que se cortó, ¿sí?, que Israel ocupa la mayoría del territorio y que Palestina, lo que hoy conocemos como Palestina, está dividido en dos. La mayor parte del territorio en Cisjordania, ¿sí?, y una parte mucho menor en Gaza. Ahora, la parte de Gaza no tenía, ¿sí?, presencia israelí, o sea, esta cuestión de los colonos. ¿Sí? Eso está pasando ahora, y no con los colonos, está pasando ahora a partir de los tanques, ¿sí?, y del avance de las tropas israelíes, que es lo nuevo. Entonces, cuando se habla, por ejemplo, y hay una opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia también bastante conocida, que es la opinión sobre el muro, ¿sí?, opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia sobre el muro sobre el territorio palestino ocupado, ¿sí?, que es de principio del siglo XXI, ¿sí?, de este siglo. Es, o sea, la construcción de un muro que fue declarado ilegal, ¿sí?, construido por Israel. Eso es en territorio de Cisjordania, para tratar de dividir a lo que es la frontera de Israel con la frontera del territorio palestino. O sea, eso no estaba en Gaza. Gaza lo que tiene es un bloqueo, que es distinto, ¿sí?, y es un bloqueo que está hecho por tierra y por mar, ¿sí? Por eso también, ustedes sabrán, las últimas noticias, el tema de la flotilla internacional, ¿sí?, de buena voluntad, una flotilla de personalidades, ONGs, militantes, o sea, personas de distintos países que intentan romper el bloqueo, ¿sí?, o sea, llegar por mar para prestar ayuda humanitaria a los habitantes palestinos en la Franja de Gaza. Y esto es algo que se está intentando, pero que todavía no se ha logrado, ¿sí? Bien. Entonces, son distintas situaciones, distintos escenarios que hace la cuestión muchísimo más compleja de abordar, porque pareciera que todo es lo mismo y depende del momento, depende de la zona, depende del conflicto, estamos hablando de momentos y cuestiones diferentes. Yo, o sea, para la charla de hoy, trataba de hacer un raconto de la cantidad de obligaciones que están siendo puestas en foco, ¿sí?, para decirlo de esta manera, con el conflicto en la Franja de Gaza. Y entre todos estos escenarios que les he mencionado, o sea, derecho internacional humanitario, derecho penal internacional, derechos humanos en general, derecho internacional público, todavía más genérico, el quebrantamiento de la paz con el uso unilateral de la fuerza, etc., y distintos tratados, que lo tengo por acá, identifiqué, y me puedo equivocar, ¿sí?, 58 obligaciones involucradas en esta cuestión. 58 obligaciones jurídicas que figuran en distintos tratados y que están siendo violentadas por el Estado de Israel.
¿sí? Y también hay que hacer una separación entre lo que es la responsabilidad del Estado israelí, de las personas que por su cargo o por su investidura son individualmente responsables por ser los que firman, ¿sí? Los que aprueban, por ejemplo, el avance sobre la Franja de Gaza con una ocupación militar, ¿sí? Y esto es el primer ministro de Israel y el máximo general del ejército israelí, el primer ministro Benjamín Netanyahu, que había anunciado precisamente una visita a la República Argentina, ¿sí? Para estos días, ¿sí? Que afortunadamente es una visita que se suspendió, porque también, o sea, lo decíamos antes con el compañero, no es que no están pasando nada, no pasan cosas en la Argentina, pareciera, ¿no? Entonces, claro, entonces, o sea, a eso, a todo lo que está pasando en la Argentina, ¿sí? Se le suma, ¿sí? La llegada de una persona, ¿sí? Que está siendo acusada de cometer delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra. Y no es un decir. O sea, está formalmente acusado en la Corte Penal Internacional como criminal de guerra. Y de hecho, la Corte Penal Internacional dictó una orden de detención internacional contra Benjamín Netanyahu. Entonces, y eso pone a la Argentina, como a muchos otros países, en una situación de atención sobre la cuestión, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquellos países que hemos firmado el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional de 1998, Argentina es parte de la Corte Penal Internacional, asumen un compromiso de cooperación con la Corte Penal Internacional. Entonces, si la Corte Penal dicta una orden de detención, esa orden de detención se tiene que hacer cumplir en aquellos lugares en donde los estados han asumido el compromiso de cooperar con la Corte. Y uno de esos países es Argentina. Entonces, si Benjamín Netanyahu visitaba la Argentina, era una situación, o sea, desafiante para la Argentina. ¿Por qué? Porque iba a venir como invitado del gobierno argentino. Y el señor presidente de la Nación, Javier Milei, lo iba a recibir como huésped de honor. Con lo cual a la Argentina, al Estado argentino, ¿sí? Lo ponía en una situación altísimamente precaria en cuanto a el obedecimiento del derecho internacional. Porque estábamos desacatando una orden de detención de la Corte Penal Internacional. O sea, no es que solamente Israel estaría violando el derecho internacional. Ahora sería, afortunadamente esto no va a pasar, porque Benjamín Netanyahu no va a visitar, ¿sí? Pero si hubiese sido ese el panorama, Argentina violaba también el derecho internacional. En esta cuestión, podríamos decir, en un conflicto, no me separo, pero o sea, no me quiero separar de lo que decías vos al inicio, pero en un conflicto en el cual Argentina no tiene nada que ver. ¿Y por qué? O sea, lo digo entre comillas y no me quiero separar por esto. Porque esto tiene que ver con toda la humanidad. Cuando se están violando delitos de lesa humanidad, cuando se está comiendo actos de genocidio, cuando se están realizando crímenes de guerra, son actos en contra de toda la humanidad. Y en eso me tengo que agarrar muy bien de algo que hizo Sudáfrica. ¿Qué corcho tiene que ver Sudáfrica en todo esto? Sudáfrica hizo dos actos, Sudáfrica que no tiene nada que ver en el conflicto de la Franja de Gaza ni nada, Sudáfrica hizo dos actos legales, ¿sí? Dos actos jurídicos muy pertinentes, ¿sí? ¿Qué fue? Denunciar a Israel por violación del derecho internacional ante la Corte Internacional de Justicia, ¿sí? Para responsabilizar al Estado de Israel, ¿sí? Por violaciones al derecho internacional general, derechos humanos, o sea, derecho internacional humanitario, etcétera, etcétera, e iniciar un juicio contra Benjamín Netanyahu en la Corte Penal Internacional por la comisión de crímenes de guerra y violación de delitos de lesa humanidad. O sea, contra el Estado y contra las personas individuales responsables políticas de lo que están haciendo en Gaza, ¿sí? Y es eso lo que jurídicamente a nivel internacional se está tramitando. Uno, ante la Corte Internacional de Justicia, que comúnmente se la conoce como el Tribunal de la Haya o la Corte de la Haya, en donde el juicio se está siguiendo, ¿sí? Prosigue para responsabilizar al Estado de Israel por lo que está pasando.
Y el otro, que es el juicio de la Corte Penal Internacional, espero no confundirlo con tantas cortes y tantas cosas, el derecho internacional es así, si han estudiado la materia saben que pluralidad de cortes, etc. Por lo que está pasando por responsabilidad individual, ¿sí? Por eso es interesante ver cómo se conjugan los dos escenarios, porque responsabilidad del Estado por un lado y responsabilidad individual por el otro, lo cual hace que esto, o sea, es lamentable que lo tengamos que decir así, pero en términos jurídicos es un caso ultra interesante para estudiarlo. Lástima la gente que En la muere. universidad, Claro. en la universidad pública, en Argentina, para aquellos y aquellas que están interesados en lo que tiene que ver el derecho internacional. Ni siquiera hace falta llegar a las cuestiones políticas, a la definición o sea, definición así de bar. No. Esto es materia de estudio. ¿Por qué? Porque es un caso legalmente interesante, ¿sí? Es un caso técnico muy rico para ver cómo funciona el derecho internacional y porque es un escándalo. Y porque es un escándalo. O sea, porque las vísceras no nos dan para aguantar estas cosas, ¿sí? No en el siglo XXI, no en el siglo XXI, porque se supone que hemos aprendido, como bien decía Mariana, hemos aprendido las lecciones tétricas del siglo XX, ¿sí? Parece que no. Y parece que no, ¿sí? Y que por eso es que, como abogados, como abogadas, como estudiantes de la facultad, tenemos que estudiar para impulsar que estas cosas no se repitan. El nunca más que se usa en la Argentina es un nunca más universal. Estas cosas no tienen que pasar. Y es responsabilidad nuestra el perseguir que estas cosas no pasen. Y eso, queridos y queridas, es materia de abogados. Es materia de abogados. Somos nosotros los que tenemos que andar atrás pisando los talones para ver cuáles son las responsabilidades, qué es lo que se está haciendo, qué es lo que se está analizando. Y para eso hace falta saber derecho. Para eso hace falta estudiar. Para eso hace falta profundizar y analizar los casos. Para hacerlo críticamente, con pensamiento propio, para abordar los problemas. Porque las cosas resueltas las aborda cualquiera. A ver, pero contá por qué no viene Netanyahu. La denuncia. Yo creo que es por esta charla. No. Justamente porque hubo una denuncia. Tenés que Precisamente decir eso. en este sentido es que no es que hubo una denuncia, hubo 6, por lo menos de las que anduve rastreando, 6 denuncias en Argentina contra la visita de Benjamín Netanyahu. Denuncias legales. Claro. ¿Sí? La primera la hizo AT Capital con hijos, ¿sí? Hijos con puntito. ¿Sí? Después hubo una segunda denuncia que se hizo un par de días después por ciertas personalidades, ¿sí? Empezando por algunas madres de Plaza de Mayo en línea fundadora, siguiendo por el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, que es la cabeza visible del CERPAC, que es la organización de Mariana, y después siguieron otras organizaciones políticas, de derechos humanos, etcétera, que fueron a Comodoro Pi, plantearon una denuncia, iniciaron una denuncia penal por la visita de Benjamín Netanyahu para que se active, ¿sí? La detención de la orden que fue dictada por la Corte Penal Internacional. Pero hubo abogados que trabajan en esas denuncias. Para esas denuncias hace falta abogados que las trabajen, que las elaboren, que las firmen, que las redacten, que vayan y las presenten. Eso es patear tribunales. Eso es patear tribunales. Y para eso hace falta abogados y abogadas que sepan de esto, que les guste, que vivan el derecho, que se especialicen con estas cosas y que sepan cómo aplicarlo para que estas cosas no vuelvan a pasar nunca más. Muchísimas gracias por venir.